es el ministro del Exterior de España con el ministro del Exterior de Ucrania, Dmitry Kuleba, que están en Toledo. Este jueves 31 de agosto del año 2023 se reunieron en Toledo y básicamente el ministro de Exteriores de Ucrania les dijo a los críticos de Ucrania criticar la lentitud de la contraofensiva equivale a escupirle en la cara a cada soldado ucraniano. Esto me parece tremendamente vital, tremendamente importante abordarlo, tocayo, porque también renuncia en Reino Unido otro de los halconazos de la guerra, Ben Wallace, que después de Winston Churchill fue el que más tiempo ha durado desde la época de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días en el puesto de ministro de Defensa del Reino Unido. Ya llevaba 4 años, empezó en 2019 a propuesta de Boris Johnson. Y este señor en algún momento empezó, ya sabes, desgarrándose la camisa, diciendo que todo contra Rusia, que vamos directo, que vamos con todo, súper pro Ucrania, llegaba a vestir corbatas amarillo y azul, etcétera, etcétera, hasta que se hartó, porque cada que Ben Wallace iba a Kiev, Zelensky le aparecía con una lista de peticiones y decía, necesitamos obuses, necesitamos lanzacohetes, lanzagranadas, necesitamos necesitamos. Y este cuate se volvió muy famoso, Ben Wallace, que hoy prácticamente dice que está muy cansado, fatigado y que mejor se retira a los bosques escoceses para atender a su familia, porque pues aparte se está divorciando y pues está muy triste porque descuidó su vida personal, que no lo dudo, pero él terminó diciendo que Ucrania, particularmente Zelensky, debería entender que el Reino Unido y que Occidente no son Amazon para estarle llevando a domicilio todo lo que el señor pedía en línea y desde casa. Y después se tuvo que disculpar diciendo que tergiversaban sus palabras. Bueno, ¿por qué lo traigo a colación y parece que estuviera hablando de diferentes cosas cuando en realidad estoy intentando articular una idea más general para llegar al punto? Porque tal parece que en este momento Ucrania no rinde cuentas de nada y los funcionarios de alto nivel como el mismo Zelensky, como Dmitry Kuleba, que por cierto es muy amigo de Marcelo Ebrard Casaubon, seguramente tú conoces al segundo mencionado, y también el mismísimo asesor presidencial de Zelensky, que es muy beligerante en el Twitter, no quieren que nadie critique Ucrania y que nadie le rinda, o sea, que nadie le pida cuentas por la contraofensiva. A grandes rasgos, este señor que vemos en pantalla de color gris con la corbata azul es Dmitry Kuleba, el de negro es Álvarez de España, ministro de Exterior de España, y dice pues que todas las críticas vertidas contra Ucrania por esta supuesta lentitud de la contraofensiva, la verdad es que son inmerecidas, dice. Ucrania no se los merece, criticar la nulidad de la contraofensiva es escupir en la cara a cada soldado ucraniano, y además dice que ya quisiera ver a todos esos críticos que algún día se dijeron amigos de Ucrania, que ahora han criticado que Ucrania es inoperante en esa contraofensiva, que se callaran y que fueran a Ucrania y que por lo menos intentaran liberar con sus propios fusiles 1 centímetro cuadrado de lo que Rusia les ha arrebatado. Así que, como te puedes dar cuenta, piden todo el tiempo, piden dinero, piden armas, piden entrenamiento para sus soldados, piden un montón de ventajas. Al momento de rendir cuentas, ya no quieren rendir cuentas y se molestan. Y en eso ha coincidido Joe Biden en junio del año 2022. En eso coincidió Ben Wallace, que hoy le dijo adiós a la política británica de pasar a querer ser secretario general de la OTAN o ser primer ministro del Reino Unido, pues ya se retira a los bosques escoceses, pero también llegó a decir que Occidente no era Amazon para mandarle todo lo que el señor pedía. Y ahora Dmitry Kuleba dice, todos esos que han estado diciendo que la contraofensiva es nula, le escupen en la cara a cada soldado ucraniano, y además ya los quisiera yo ver que vinieran, agarraran un fusil y trataran de liberar 1 solo centímetro cuadrado. Y dices, ¿y no son acaso ellos, esta élite pequeñita del gobierno ucraniano, títere de Washington, que ya se pelearon hasta con la Rada y que quizás el servidor del pueblo, el partido de Zelensky,
desaparezca para las próximas elecciones, que por cierto, dice que siempre sí va a haber, porque pues finalmente dicen, estos tienen secuestrado al gobierno de Ucrania, y cuando quieren dicen que no habrá elecciones presidenciales que ya tocan este año, y cuando quieren dicen que siempre no porque están bajo la ley marcial. O sea, a pesar de que hay grandes cuestionamientos por la corrupción excesiva en el Ministerio de Defensa de Ucrania, de que han vendido armas en el mercado negro, de que no saben en dónde fue a parar cierta cantidad de dinero, y que gente cercana y que el mismo ministro de Defensa ha ido comprando propiedades en Europa, este señor no quiere que le rindan cuentas, tocayo. ¿Cómo ves? Fíjate que hay 2 puntos que tocas que siempre son importantes, tocayo. El primero de ellos, los medios de comunicación, ¿no? Recuerdo bien que en julio, en Europa, por ejemplo, se dio una especie de reacción a lo que mencionas. Euronews, que citó a un diario estadounidense, ahorita hago memoria cuál fue, señaló que el ejército ucraniano había perdido cerca del 20% de su armamento y vehículos, incluidos los extranjeros, durante los primeros días de la contraofensiva. New York Times, citando funcionarios europeos y estadounidenses, señaló que estas fuertes pérdidas era lo que habría obligado precisamente a Kiev a frenar dicha ofensiva y a replantearse su estrategia. Incluso el New York Times también afirmó en un artículo sobre el frente de guerra que la batalla lo voy a leer tal cual, o sea, como viene en este titular que estoy checando, la batalla por Nescuchene, uno de los poblados mostrados por Occidente, tú lo sabes bien, como éxito de la contraofensiva, pues dijo el New York Times, si no mal recuerdo, que había servido como una advertencia temprana, ¿no? De que las esperanzas de Kiev y los aliados occidentales de una pues, victoria rápida, pues no era real, ¿no? Y que cada kilómetro de avance sería un enfrentamiento verdaderamente agotador. A partir de ahí se comienza a dar este fenómeno que señalas. Varios medios de comunicación comienzan a cuestionar una y otra vez el financiamiento que se le está otorgando a Ucrania. Y llama la atención porque se da, por supuesto, en entornos electorales, tanto en Estados Unidos como en Europa, en donde de una u otra manera comienzan a pesar, por supuesto, ya algunas posturas antiguerra, tanto de la población norteamericana como de la población europea, sobre todo de esta última que ha sentido en carne propia hasta dónde les ha costado pues la poca vergüenza y poco valor de sus autoridades que han cedido absolutamente a todo lo que ha dicho Estados Unidos. Entonces me parece que los medios de comunicación corporativos, que siempre han sido un factor clave en el tema de la narrativa bélica, que la han justificado durante muchos, pero muchísimos, muchísimos años, que han creado todo un halo de patriotismo, heroicidad y demás, desarrollo, ¿no? Alrededor de este tipo de cuentos, que son cuentos sangrientos, que son cuentos trágicos, pues definitivamente se dan cuenta que comienza ya a afectar parte, por supuesto, del negocio, pero también los intereses políticos electorales de los dueños de estos medios que juegan un papel determinante en las definiciones, tanto de la narrativa bélica y la justificación de una narrativa bélica frente a un electorado, como también, por supuesto, en una influencia electoral. Y ellos saben que para poder influir electoralmente en una sociedad, deben de tener por lo menos un grado de credibilidad, un grado de responsabilidad que les permita entrar a los hogares, entrar a las computadoras, entrar a las televisiones, entrar a los radios de las personas que de una u otra manera van a ir a votar en sus países de origen. Entonces, si estas personas no les creen, si estas personas se dan cuenta que toda la vida les han estado contando historias que no son reales o que se han estado pasando justificando un conflicto bélico que no está dando resultados y que sí se puede vender la idea de que a final de cuentas, por estar apoyando a Ucrania, estás descuidando otro tipo de cosas, pues obviamente los medios se convierten ahora en artífices de una crítica constante en contra de Joe Biden, aunque anteriormente hayan apoyado con todo la guerra en contra de Ucrania. ¿Por qué? Porque los dueños de esos medios se ven afectados particularmente en sus intereses locales, antes, por supuesto, de que sus intereses internacionales. Ahora, en el caso de Ucrania, a mí me queda claro, incluso creo que tú y yo lo platicamos en alguna ocasión en la octava, que este régimen político-militar de Kiev, pues está dispuesto a todo, pero me refiero sobre todo al sacrificio de su población. Y esto para demostrar, digámoslo de esta manera, a sus aliados occidentales, ¿no? Que sí pueden, ¿no? Que sí puede cumplir los planes trazados por Washington y Bruselas, pero que como bien señalas, pues no quiere hacerlo, simplemente está en una actitud
de denme, 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 y a final de cuentas yo me hago responsable. La intención obviamente de Kiev, particularmente sido Zelensky, ha sido atraer la mayor cantidad de financiamiento, ¿no? Pero más del tono militar o para una finalidad militar que para beneficio de su población. Que se incrementen las arcas, obviamente, los depósitos bancarios de oligarcas, generales, miembros del gobierno de este comediante metido a político, y para poder tener una narrativa que convenza a sus cada día más incrédulos mecenas, pues el régimen de Kiev muestra un urbe et orbis supuestos éxitos en combate, en pocas palabras, y la recuperación, por supuesto, de territorios que en modo alguno puede comprobar, ¿no? A pesar, obviamente, del apoyo de los medios de desinformación y medios de manipulación de Occidente, que, reitero, durante mucho tiempo bombardearon con noticias que no tienen ningún tipo de vínculo con la realidad y aprovechando en ello, por supuesto, la censura, restricciones, la invisibilización de los medios rusos a manos de los que se suelen denominar como los defensores de la libertad de expresión y de la democracia. Entonces sí me parece que Zelensky es un hombre que ha jugado con estas dos varas, que ha jugado con estas dos herramientas, que busca incrementar el ya de por sí monumental apoyo financiero y militar occidental, y que sabe perfectamente que todo esto depende de éxitos, de resultados, a final de cuentas. Y es ahí donde junta el papel de los medios de comunicación, crear este relato de éxitos cuando de repente la realidad te regresa a lo que tú nos describías al principio, Tocayo, al poder de Rusia, que cuando implica de una u otra manera sus principales armas, echa para atrás a los ucranianos, barre completamente a los ucranianos y deja muy en claro que esta es una guerra que Ucrania no va a poder ganar, así de sencillo, que no va a poder ganar ni con todo el apoyo de los Estados Unidos, porque Estados Unidos no va a declararle la guerra a Rusia, Estados Unidos no se va a involucrar más de lo que puede hacerlo, de una forma en que no genere un conflicto mucho mayor de aquel lado del planeta, y la OTAN, con todo y el tipo de acciones que busca, también tiene sus propios límites que no puede cruzarlos. Entonces me parece que es una guerra que Ucrania no va a poder ganar, pero que está costando demasiado, que está costando demasiado al planeta, que está costando demasiado a las diversas economías del mundo, y que me quedo con una declaración que hizo un senador republicano, ahorita recuerdo bien el nombre, es Tommy Tuberville, si no mal recuerdo, tú corrígeme por favor, quien abiertamente señaló que en Washington no estaban entendiendo nada. Así de claro, no estaban entendiendo nada porque a fin de cuentas es un equipo de secundaria, dice, refiriéndose a Ucrania, que juega contra un equipo universitario que es Rusia. Es decir, no pueden ganar. Entonces lo que se está haciendo es apartar el problema del verdadero problema, que es la relación de la administración Biden, que es Rusia, que es China, por supuesto, y que hoy por hoy para Estados Unidos se está convirtiendo ya en un verdadero desastre. Y concluyo con una encuesta que estaba checando mientras hablabas, que se dio a conocer hace ya como 3 semanas, si no mal recuerdo, que es de CNN. Y en esta, CNN revela que el 55% de los estadounidenses, perdóname, afirma que el apoyo a Ucrania no debe seguir efectuándose. Estamos hablando de CNN, es decir, una empresa que por lo regular respalda todas las decisiones que toma Washington, sí, con algunas críticas, con algunos señalamientos, ahí más o menos le pone cemento, ¿no? A la grieta y demás, pero por lo regular es un medio corporativo que cuenta con muy buenos periodistas, pero cuya línea editorial va enmarcada a defender los intereses hegemónicos de Estados Unidos. Pues bien, esta encuesta de CNN lo que revela es eso, que la mayoría de los norteamericanos ya no quieren más fondos para Ucrania, fondos incondicionales, porque a final de cuentas ya están notando que trae una consecuencia para los intereses locales, que era lo que mencionábamos al principio. Entonces, hay un dato muy interesante que señala en esta misma encuesta que el 65% de los rusos continúa a favor de esta guerra, a favor de la desmilitarización de Ucrania y la desnazificación de Ucrania. Ahí está la contraparte entre un pueblo norteamericano y un pueblo ruso, ¿no? Y fíjate, Tocayo, retomando, complementando lo que tú decías, sí, esta encuesta la trabajé aquí en el canal hace como unos 22 días, porque es una encuesta que levanta mensualmente CNN acerca de qué tan desgastada o qué tan cansada está la población estadounidense de saber que sus dólares, sus contribuciones vía impuestos van a parar a Ucrania
y no van a parar a mejorar el sistema de salud de Estados Unidos, que es de lo peor en el mundo desarrollado, o no van a parar en mejorar la educación de los estadounidenses, puesto que el sistema educativo estadounidense es uno de los más caros del mundo y casi todos los estudiantes universitarios quedan endeudados al terminar sus estudios universitarios, pero es una locura. 200,000 millones de dólares van a la guerra contra Rusia en Ucrania. Y Tocayo, me recordaste, ahorita que hablabas de la guerra de narrativas, de la guerra de propaganda, del papel de los medios de comunicación en consolidar una narrativa. Recientemente, en la última semana de agosto del año 2023, estuve revisando 2 entrevistas que Tucker Carlson, el ex anchor, el ex presentador de noticias de Fox News, le realizó a 2 personajes centrales en esta justamente temática. Primero, a Douglas McGregor, que es un general, ex general del ejército de los Estados Unidos, que participó en los bombardeos en Yugoslavia en el 99 y después en la invasión en contra de Irak en 2003. Y Douglas McGregor así inicia la entrevista con lo que tú decías, Tocayo. Decía, la prensa te dice todo el tiempo que el ejército ruso es limitado, que el ejército ruso está casi acabado. Te dicen que Ucrania le ha causado más bajas a Rusia de las que Rusia le ha infringido a Ucrania. Te dice la prensa, y lo cita textualmente CNN, NBC News, Fox News, etcétera, etcétera, te dicen que están a punto de llegar casi a Moscú y derrocar a Putin, pero dicen todo eso es una mentira, porque lo que están haciendo es crear un ambiente de satisfacción para el contribuyente estadounidense, y sobre todo ahora que se están acercando las elecciones, para creer que el dinero que mandan ha valido la pena. Dice, sin embargo, estaríamos hablando de que van casi 400,000 muertos. Dice 350,000 antes de la contraofensiva y más de 40,000 durante la contraofensiva, que ha sido nula. Esto lo dice un ex general del ejército de los Estados Unidos que ha participado en guerras, que sabe de lo que habla. Se lo dijo a Tucker Carlson, que ha sido uno de los más críticos abiertamente del papel de Estados Unidos en esta lamentable guerra. Y por otro lado, también Carlson aparece en Twitter diciendo que él sí está pensando, y le da terror pensar el asunto de que Estados Unidos buscaría una confrontación directa nuclear con Rusia, con armas tácticas nucleares el próximo año, si ve que Ucrania de plano no da el ancho, porque Dmitry Kuleva, el ministro del Exterior de Ucrania, sí anda como muy sensible diciendo, no nos critiquen, si nos están ayudando, ayúdenos, pero no nos critiquen y no nos desestabilicen, porque nosotros hacemos lo que podamos con lo que tenemos. Oye, pasaron de ser un ejército ahí X perdido en el mundo en 2014 a estar, de acuerdo a lo que dice el Centro de Estudios para la Paz de Estocolmo, entre el 8 y el lugar número 7 con mayor presupuesto en el mundo, gracias justamente a las contribuciones económicas de la Unión Europea y de Estados Unidos, no solamente en términos de dinero, sino también en términos de arma, de tecnología, de equipo técnico y de entrenamiento de soldados. Ahora, me parece que Dmitry Kuleva se equivoca al no tener tantita autocrítica y al no hablar de la gran corrupción en el Ministerio de Defensa de su país y también del sistema de reclutamiento, porque aquellos ucranianos con dinero, Tocayo, que se pueden pagar una extorsión para que el reclutador no se los lleve a encuartelar, para que vayan a la guerra, porque es casi una muerte segura. 9 horas duran en el campo de batalla. Ese es más o menos lo que han estado durando en Kupiansk y lo que han estado durando en el picadero de carne. Imagínate, para que le hayan puesto el picadero de carne en... se me fue la ciudad, pero recientemente liberada, donde Prigozhin, por cierto, ya difunto, jugó un papel muy importante. Bueno, dice Sputnik, en contraposición a lo que dice el The Washington Post y también el The New York Times, que recientemente dijo que Ucrania solamente ha perdido 70,000 soldados, pero que Rusia ha perdido 120,000. Dice Sputnik, pues este es el recuento de los daños para Ucrania y para toda la OTAN, que ha estado mandando dinero a Ucrania, de 434 sistemas de defensa aérea S-300, Buk M1 y OSA,
6,145 cañones de artillería de campaña y morteros, 466 aviones, 6,266 drones, 11,578 tanques y otros blindados. Fíjate nada más qué barbaridad. Nada más que barbaridad. 11,578 tanques, 1,147 lanzacohetes múltiples, 247 helicópteros y 12,570 unidades vehiculares. Obviamente, cada que han eliminado toda esta infraestructura militar que la OTAN le ha proporcionado a Ucrania, pues se han muerto sus operadores. Así que dice el TASS y Sputnik, que son medios de comunicación rusa, que estiman aproximadamente unos 400,000 fallecidos de Ucrania en esta guerra, y dice que la relación, la proporción es 8-1, para que la gente vaya sacando sus cuentas. Es decir, por cada 8 ucranianos fallecidos, hay un ruso fallecido. Si entonces pensamos que hay unos 400,000 ucranianos fallecidos, pues nada más que dividan entre 8, y esa sería la cantidad de rusos fallecidos, como unos 25-27,000 soldados rusos. Y finalmente, lo que decía, te decía que había seguido 2 entrevistas, ¿no? La de Tucker Carlson a McGregor, Douglas McGregor, ex general del ejército de Estados Unidos, pero también la que recientemente le acabó de hacer a Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, y le decía Carlson a Orbán, si damos un paso hacia atrás y vemos la película completa, pues es la OTAN la que se ha expandido a las fronteras de Rusia, y entonces estamos viendo que la OTAN verdaderamente sí está intentando provocar una guerra contra Rusia. ¿Por qué? Y Víctor Orbán dice, bueno, para empezar es una idea muy equivocada, la de la OTAN, estando de acuerdo con Carlson, pero es que en la OTAN la narrativa que está prevaleciendo más es, uno, que son más fuertes que los rusos, dice, que piensan así ahorita en la OTAN. Si Rusia no ha podido con Ucrania, pues con la OTAN menos, en una guerra convencional. Dice, y además se sienten muy confiados porque tienen el respaldo de los Estados Unidos, cosa que Orbán dice condena, porque unos son los intereses de política exterior de Estados Unidos y otros, muy diferente, son los intereses de la OTAN, que se supone que es una organización defensiva, pero que se ha comportado muy a la ofensiva. Total, para cerrar con esta idea y pasarnos al siguiente tema, que ha sido todo un desastre, pero que ya no saben cómo ir cambiándole la narrativa a este desastre para que no parezca el desastre que estamos viendo, tocayo.